Mira, viable es, de hecho lo han hecho y han conseguido, sorprendentemente, una medida cautelar de la jueza del juzgado de primera instancia de la ciudad del Calafate, suspendiendo el proceso electoral en Santa Cruz. Entonces, viable es la presentación. Ahora, vamos a explicar cuál es el problema y cuál es la cuestión acá para que la audiencia lo entienda. Trataremos que con la mayor claridad posible. En el año 55 se creó la provincia de Santa Cruz a través de una ley del Congreso, que fue la ley de provincialización. En el año 57, más precisamente el 28 de noviembre de 1957, entró en vigencia nuestra Constitución provincial. Esa Constitución fue reformada en dos oportunidades, en el año 94 y en el año 98. En el año 94, siguiendo todo el proceso de reformas constitucionales que había iniciado con la Constitución Nacional y con el de la mayoría de las provincias argentinas. En el año 98, Santa Cruz reforma nuevamente su Constitución teniendo como eje tres cuestiones. La más importante, por lo menos desde el punto de vista político de ese momento, que era la reelección indefinida del Poder Ejecutivo, la inclusión y la creación del Consejo de la Magistratura como organismo destinado a la selección de las ternas para jueces de primera y segunda instancia. Y en tercer lugar, la inclusión dentro de la Constitución de la figura del diputado por municipio. ¿Qué pasó? ¿Cuántos diputados por municipio se incluyeron en la Cámara de Diputados? 14, porque al 98 eran 14 los municipios. Entonces yo tenía 10, y tengo, porque ese es el texto vigente actualmente y el que está en discusión ahora. No en discusión el artículo, sino es que el que ha generado de alguna manera este inconveniente o esta discusión. Yo tengo 24 diputados, dice la Constitución, de los cuales 10 se eligen por distrito único en toda la provincia y 14 por cada uno de esos municipios. El problema es que poco más de una década después de la última reforma constitucional, el Chaltén se eleva su jerarquía a la de municipio. Es decir, conforme a la Constitución, una localidad que alcanza los 1000 habitantes está en condiciones de subir de nivel y pasar de comisión de fomento a municipio. Entonces, esa comisión de fomento, creada ya en los tiempos de la gobernación de Arturo Puricelli, ya en 2011 contaba con esta cantidad de 1000 habitantes, entonces se procedió a declararla como municipio. Ahora bien, pasamos a tener 15 municipios cuando la Constitución dice, miren, hay 14 por cada uno de los municipios. Entonces, compartía y comparte el Chaltén la representación con el Calafate y Tres Lagos. Ahora, nadie discute que el municipio del Chaltén merezcan sus habitantes y sus ciudadanos, merezcan tener una representación propia en la Cámara de Diputados. Eso nadie lo discute. El problema es que hay un límite constitucional. El problema es que la Constitución dice son 14. Otra discusión es si en el 98 se debió haber previsto un mecanismo para que se incorporen diputados a medida que vayan creándose municipios. Lo cierto es que recién después de más de una década de vigente la Constitución con su reforma se creó un solo municipio. Entonces, las propuestas que hay, como ser, por ejemplo, la modificación de estas categorías de diputados, entonces de los 10 diputados por distrito único, bueno, bajar uno, que queden 9 y darle 15 eso no puede ser, porque la Constitución en su artículo 85 es clara. De los 24, 10 son por distrito único, 10 son diputados provinciales y 14 son por municipio. Una ley, por una cuestión obvia de jerarquía normativa, no puede modificar lo que la Constitución dice.
Por el otro lado, tampoco se puede incorporar un diputado y generar 25 diputados porque el número es claro, son 24. Entonces, yo creo que acá, más allá del planteo en la causa Mirbois, el amparo, yo creo que ha habido un error por parte de la jueza del juzgado de primera instancia del Calafate en dictar esta medida cautelar, que lo que hace es suspender el proceso electoral, no solamente en cuanto a diputado de la provincia y diputado por municipio, sino también respecto de la figura del gobernador y del vice, ¿está? Porque manda a suspender 2 artículos del decreto de convocatoria, el 429 del 10 de mayo, dictado por la señora gobernadora, en ejercicio de facultades que le son propias de convocar a elecciones. Entonces, ahí se suspenden estos 2 artículos y se suspende la elección del 11 de agosto, que es para todas estas categorías: gobernador, vice, diputado provincial, diputado por municipio y representantes del pueblo al Consejo de la Magistratura. Ahí ha habido un error porque básicamente el texto de la Constitución es clarísimo y encima usted está en medio de un proceso electoral que ya comenzó hace meses con un cronograma que se fijó y que no comienza el proceso electoral cuando uno va a la escuela y vota. Eso es lo que nosotros, de alguna manera, los ciudadanos comunes creemos, pero hay un proceso que lleva su tiempo, muy complejo, que comienza varios meses antes y que culmina cuando asumen las nuevas autoridades, en este caso el 10 de diciembre. Pero yo creo que ahí hubo un error y yo calculo que, según trascendidos, en el día de mañana, martes, la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento acá en Río Gallegos, estaría resolviendo la apelación del fiscal de Estado y yo espero que esta medida sea revocada, ¿no es cierto? Y que también de alguna manera haya un señalamiento por parte de la Cámara respecto de esta medida que se ha dictado desde el Calafate.